Perdóname. One Shot por el autor Steven Fanfics. Vergüenza. Le gritó a su hijo, seguido de un golpe severo en su brazo derecho. De tantos golpes que le había dado con aquella regla ya le habían quedado grabadas las heridas de esos golpes. No puedo creer lo inútil y patético que eres, tanto tiempo practicando y no has mejorado nada, ¿así es como pretendes deshonrarme? No padre, yo no, le interrumpió el golpe que su padre volvió a darle en el brazo. Silencio. Gustavo volvió a gritarle, ¿por qué no puedes ser como tu hermana? No puedo creer que después de haber dado a luz a una hija tan talentosa y excepcional como Lidia, la inútil de tu madre haya concebido a un mediocre e inútil ser como tú. Sebastián le miró de reojo, una inmensa rabia corría por sus venas, la sangre le hervía, ya deseaba amarrarlo a una cama y alzarse con un bate de béisbol y devolverle todo el dolor y sufrimiento que le ha hecho pasar desde muy temprana edad. He invertido tanto tiempo en ti, para hacerte un músico excepcional como tu hermana, pero nada funciona. Se acercó a su oído y le amenazó, me da vergüenza decir que eres mi hijo, eres tan mediocre que me provoca náuseas. Pero padre, Gustavo le ordenó a Sebastián que le entregue su violín a Lidia y que observe con atención. Dicho y hecho, Sebastián le entregó su violín a su hermana, ella le sonrió burlonamente y luego miró a su padre. ¿Cómo quieres que te deleite, padre? Sabía que preguntar algo como eso haría que su hermano se sienta peor de lo que ya de por sí estaba. Quiero que toques introducción y rondó caprichoso, estoy seguro que puedes hacerlo, miró a su hijo con desprecio, de nuevo, aprende lo que hace el verdadero talento, Sebastián. Sebastián entrecerró sus ojos y observó a su hermana. En efecto, Lidia tocó introducción y rondó caprichoso de manera impecable, no se equivocó en ningún acorde, y su padre estaba feliz por eso, tener a una hija tan talentosa y asombrosa como ella era magnífico, a diferencia de su mediocre hijo. Cuando terminó de tocar, le entregó el violín a Sebastián y este último miró a su padre. Espero que hayas visto y captado cómo debe hacerse, en teoría tú también deberías saber tocar una melodía como esa, ahora hazlo, dijo su padre, viéndole directo a los ojos. Sebastián entrecerró sus ojos y volvió a tocar esa melodía, tan impecable al principio, a pesar de que le dolía muchísimo su brazo, tocó esa melodía. Sebastián tenía talento, mucho talento, pero para los oídos tan perfeccionistas de su padre eso no era suficiente, y logró escuchar un pequeño error casi al finalizar la melodía. Brazo. Dijo su padre, enojado por el pequeño error de su hijo. Pero padre, dijo Sebastián. Lidia solo sonrió al ver cómo Sebastián se doblaba la manga de su brazo derecho. Gustavo procedió a golpearlo como siempre, incluso no le importó que su hija estuviera enfrente. Los golpes en el brazo llegaron al punto de que sus heridas comenzaron a sangrar de nuevo, y su hermana, cruzada de brazos y con una sonrisa, solo pensaba en lo mediocre que era su hermano. Es decir, no le importó que su hermano estuviera llorando, no le importó que su hermano estuviera sangrando, no le importó que a su hermano lo estuvieran golpeando de manera injusta, hasta que, ella sintió como una minúscula gota de sangre cayó en su mejilla. Lidia llevó su mano a su mejilla y vio, en sus dedos la sangre de su hermano. ¿Por qué no puedes ser como tu hermana? ¿Por qué?
continuó golpeando a su hijo sin sentir siquiera el más minúsculo resentimiento. ¿Por qué tuve que tener un hijo tan mediocre? Golpe tras golpe, finalmente todo el brazo de Sebastián comenzó a mancharse de sangre, y las lágrimas caían rápidamente por sus mejillas. Los golpes cesaron, porque Gustavo se cansó de estarlo golpeando, y mientras Sebastián se sostenía el brazo mientras sangraba, le vio a los ojos. Yo aprobaré el examen, y te sentirás orgulloso de mí, querido padre, le dijo, entre muchas lágrimas, te haré sentir orgulloso. Lidia por unos momentos se sintió extraña, por alguna razón esa minúscula gota de sangre que llegó a su mejilla fue como si la hubiera ayudado a darse cuenta de la realidad. Llegó la noche, de nuevo, en la cena Gustavo volvió a hacer sentir mal a su hijo, a tratarlo como una basura. Pasada la medianoche, Lidia tuvo sed, por lo que se levantó de la cama y fue a la cocina a beber algo de agua, mas sin embargo para poder llegar a la cocina debía cruzar el pasillo y pasar por la habitación de su hermano. Cuando pasó, logró escuchar algo que llamó poderosamente su atención. Sebastián estaba llorando. Acercó su oído a la puerta y escuchó claramente a su hermano llorar y decir ciertas cosas que no debería decir una persona que esté completamente en sus cabales. ¿Por qué no puedes ser como tu hermana? ¿Por qué? Imitaba a su padre, mientras lloraba al filo de su cama, y un pequeño tic en su ojo se hacía presente. ¿Por qué eres un inútil? ¿Por qué? Y ella que es perfecta. Si tanto me odian, ¿por qué no me corren? Si tanto me odian, ¿por qué no me abortaron? ¿Por qué? Estaría mejor muerto y así no sería una deshonra. O mejor no, estaría mejor si todos se murieran. Se le quebró la voz por completo, y me dejan tranquilo, me dejan de joder. Se quebró completamente a llorar, la presión sobre él ya era insoportable. Su hermana solo le escuchaba llorar y decir esas cosas, no supo el por qué, pero sintió algo de remordimiento, culpa, tristeza. Prosiguió con su camino, no quería seguir escuchándole decir esas cosas. Más tarde, esa misma noche, mientras estaba en su cama, escuchó el fuerte viento azotar contra su ventana. Eso la despertó. Eran poco más de las 2 de la mañana. Quiso volver a dormir, pero el sonido de la puerta de su habitación abriéndose lentamente le asustó un poco, mas sin embargo ese susto se incrementó más al ver que, o mejor dicho, quién era el que había abierto la puerta. Lidia abrió sus ojos a más no poder, se cubrió con la sábana de su cama y se sentó en la misma. Dio un grito horrendo al ver a su querido hermano de pie, con un puñal manchado de sangre en su mano derecha, la sonrisa más retorcida que un ser humano puede hacer, algunos tics en su ojo derecho, y en su rostro, pequeñas gotas de sangre escurrirse lentamente. Se acercó a su hermana, en tanto que ella daba gritos aterradores pidiéndole que se aleje, pero él no le escuchaba, solo la veía directo a los ojos mientras se acercaba. La agarró del cuello, le dio un fuerte apretón, y aunque su hermana intentaba alejarlo y salir huyendo, el agarre de su hermano era más fuerte. Espera, por favor, Sebastián. Por más que intentaba escapar, no podía hacerlo. Ya me encargué de todos, solo faltas tú. Levantó ese puñal enfrente del rostro de su hermana, con que así se siente ser libre. Hubieras visto cómo quedó nuestro querido padre. Detente. Al borde de las lágrimas veía ese puñal alzarse, y bajando rápidamente siendo enterrado en su pecho una y otra vez.
Dio un grito que sonó por toda su habitación, tocó su cuerpo y vio que no tenía ninguna herida. Había sido una pesadilla, una horrenda y terrorífica pesadilla. Observó la puerta, estaba cerrada. Abrazó sus piernas, tuvo esa pesadilla a raíz de haber escuchado lo que su hermano decía mientras lloraba en su habitación. Ella también lloró un poco, esa pesadilla no la iba a olvidar en mucho, mucho tiempo. A la mañana siguiente, muy temprano, Lidia había ido al baño a realizar su aseo personal, y cuando salió observó cómo su hermano estaba saliendo de su habitación también. Ella pudo sentir como su hermano, aunque tratando de ocultarlo, la miró con algo de desprecio. Sebastián lo detuvo a su hermano. ¿Qué deseas, Lidia?, preguntó Sebastián. Obviamente en su tono de voz se pudo sentir algo de desprecio. ¿Puedo ver tu brazo? No utilizó un tono de voz burlesco, al contrario, parecía como si ella estuviera preocupada por él. ¿Eh? ¿Para qué?, dijo su hermano. Déjame verlo, eso es todo, dijo ella, desviando un poco su mirada. Sebastián recogió la manga de su bata de dormir y en efecto, esas heridas no se veían nada bien, a pesar de que su hermano haya tratado de curarlas. Ver esas heridas se sintió como un golpe en el estómago, como un balde con agua fría. Carajo, era su hermano, no un animal. Sus ojos se cristalizaron un poco, volvió a sentirse mal. Cielos, sí, así es como queda un brazo después de ser azotado todos los días, dijo Sebastián. Esas palabras fueron como un puñal en su pecho. No has curado bien tus heridas, eso podría infectarse y agravar más el asunto. Vamos a mi habitación, creo que tengo algo con lo que poder curarte correctamente, dijo Lidia. Sebastián entrecerró sus ojos un poco, ya que esa actitud de su hermana no era para nada típica en ella. Antes, si hubiera visto sus heridas, no le hubiera importado en lo más mínimo. Fueron a la habitación de ella. Ahí dentro, Lidia curó cuidadosamente las heridas de su hermano, limpiando y envolviendo con vendas adecuadas el brazo de su hermano. Listo, dijo Lidia, así debiste curar esas heridas. Muchas gracias, Lidia, pero, ¿por qué estás haciendo esto? Sebastián, ¿realmente te gusta ser maltratado por papá?, preguntó su hermana, guardando algodón, pinzas, vendas y alcohol en un pequeño botiquín. Claro que no, ¿cómo se te ocurre pensar siquiera eso? Entonces, ¿por qué no mejoras?, le preguntó viéndole a los ojos. ¿Y cómo quieres que mejore con la presión que papá ejerce sobre mí? Le levantó la voz. En efecto, había mucha ira encerrada en el interior de su hermano. Sebastián, no es tan difícil, obvio, a ti no te golpean todos los días, ni te dicen lo mediocre que eres. Tú eres perfecta, no cometes ni un solo error a la hora de tocar un instrumento, dijo, algo indignado el joven rubio. A diferencia de mí, dentro de poco será el examen de ingreso en el conservatorio, y si no llego a aprobar, me van a masacrar sin duda alguna. Pudo sentir como la voz de su hermano empezaba a quebrarse. Se preguntó a sí misma qué había estado haciendo todo ese tiempo, dejando a su hermano solo y sin ayudarlo en lo más mínimo, dejando que su padre lo maltrate y no haciendo nada al respecto. Una pequeña lágrima comenzó a caer por su mejilla. Lo siento, murmuró Sebastián. Perdóname, no sé qué rayos he estado haciendo todo este tiempo. En vez de ayudarte te he dejado solo. Discúlpame, he sido una pésima hermana.
Su hermana se estaba disculpando, y de paso estaba llorando por él. ¿Qué? Lidia llorando y pidiendo disculpas. Siquiera ella conocía esa palabra. Sebastián no entendía muy bien el cambio tan repentino de actitud de su hermana. ¿Por qué te estás disculpando? Porque debo hacerlo, no he sido la mejor hermana del mundo, mi deber es ayudarte, no dejarte solo, y ahora, papá me aprecia más a mí que a ti. TSK. Como si alguna vez has sentido aprecio por mí. Lidia colocó su mano encima del hombro de su hermano y le pidió disculpas. En cierto sentido se sentía culpable por no haber hecho nada por él. Le prometió, le juró no volver a dejarlo solo y lo ayudaría en lo que más podía. Sebastián no comprendía bien lo que ella estaba haciendo, pero, en cierta forma, escuchar esas palabras fue como menos carga para él. Espero que me perdones, te ayudaré de ahora en adelante a mejorar tus habilidades, y serás el número 1 al dar el examen, te lo aseguro. Tomó su mano y le dio un fuerte apretón. Dicho y hecho, Lidia empezó a ayudar a su hermano todos los días, antes de practicar con su padre y después de practicar, así los malos tratos y hasta los golpes iban reduciéndose poco a poco. Ambos hermanos de nuevo habían vuelto a tener esa especie de conexión que alguna vez tuvieron cuando fueron niños, pero que, con el correr de los años, y las circunstancias, la habían perdido. Sebastián sintió un gran alivio en su corazón y en su mente. De algún modo tener a alguien de su lado ayudándole se sentía muy bien. Pronto Gustavo se dio cuenta que Sebastián había mejorado al parecer, sin embargo, aún se podía sentir esa frialdad en su corazón hacia su hijo. Sebastián estaba feliz de que al menos, entre tanta mierda, contaba con el apoyo de su hermana. Porque si de algo estoy seguro, es que algunas cosas se pueden solucionar con un sincero, perdóname.